Ok. Buenas noches chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Jesús Borja Romero. Yo soy ayudante de la segunda promoción de la carrera de morfocirugía. Estoy actualmente en lo que vendría a ser el quinto ciclo de la carrera y vamos a ver el día de hoy lo que vendría a ser el aparato reproductor femenino. Vamos a abundar en tanto lo que vendría a ser externo como interno, los genitales. En lo cuanto a los genitales internos que vamos a abordar, vamos a ver el ovario, los trombos uterinos, el útero, la vagina, y generalmente en los genitales externos vamos a ver lo que vendría a ser toda la vulva. Es genitales externos o vulva, ¿ok? Es el mismo término. Entonces, vamos como objetivos de la sesión de hoy, cada uno de ustedes va a poder explicar la morfología interna y externa de tanto de los genitales femeninos. Estamos hablando de los internos y de la vulva. Vamos a ubicar las estructuras anatómicas del cuerpo, ya que no solo la anatomía es compleja en sí, tenemos que ver las otras estructuras que encontramos adyacentes a estas genitales, tanto externos como internos, y conocer la posición de los órganos. Generalmente hay una posición normal que adquieren estos órganos, pero por la edad o por el contenido de los órganos adyacentes a este suele cambiar. Pero los libros coinciden que hay una posición normal. Entonces, vamos a verlo, vamos a comenzar primero lo que vendría a ser el ovario. Entonces, chicos, el ovario es una gónada femenina que va a tener doble función. Entonces, va a tener dos funciones en sí. Una función reproductora, que va a ser la de producir los ovocitos, y va a tener una función hormonal, una función endocrina. Más que todo va a producir hormonas como la progesterona y los estrógenos. Te fijas, estos ovarios están ubicados más que todo en lo que vendría a ser la cavidad pélvica, pero a diferencia de los órganos adyacentes a este está sobre lo que vendría a ser este peritoneo. Por eso se dice que es un órgano intraperitoneal. ¿Qué más tenemos? Tiene un aspecto variable, vamos a poner, tiene un aspecto variable. Los libros mayormente te dicen que este aspecto va de liso a irregular. ¿Por qué? Porque va a depender de lo que vendría a ser la edad de la mujer, más exactamente de los ciclos menstruales. Normalmente al inicio, antes del inicio de todos estos ciclos, tiene una superficie lisa, pero conforme vaya avanzando, conforme entre los ciclos menstruales, conforme se vayan formando los folículos grafianos, vayan formando salientes alrededor de toda esta pared y se vayan rompiendo, vayan cicatrizándose, va a ser una superficie irregular. Pero al cese de estos ciclos menstruales, posteriormente de la menopausia, tiende a volver, los libros te dicen que tiende a volver a una superficie lisa. Ahora, en la configuración externa de estos ovarios vamos a tener dos bordes, dos caras, dos extremidades. Vamos a tener las caras lateral y una cara medial. La cara lateral de este órgano va a estar en relación o va a estar descansando sobre esta parte de lo que vendría a ser el peritoneo, pero va a estar en una posición llamada la fosa ovárica, que tiene límites variables que más adelante los veremos. Es importante, recuerda esto para más adelante, la fosa ovárica. El borde medial, por así decirlo, de este órgano va a estar en relación con lo que vendría a ser el infundíbulo y el mesosalpinx. También vamos a tener dos bordes, un borde mesovárico que va a estar en relación a este meso que es el mesovario y pues va a estar formando el hilio ovárico donde van a discurrir los vasos ováricos, tanto arteria como vena, que en este caso es anterior, y un borde posterior que es libre, que no está en relación de alguna estructura o de algún ligamento. También va a tener dos extremidades. Si te fijas, va a tener una extremidad superior o una extremidad tuvárica en relación a lo que vendría a ser la trompa uterina o viducto trompa de falopio y otra porción lo que vendría a ser la extremidad inferior a la extremidad uterina, que va a estar en relación no directamente del útero, pero va a estar en relación a este órgano por medio de este ligamento, que es el ligamento propio del ovario, que se va a extender justamente de este de esta extremidad, de la extremidad tuvárica, de la uterina, perdón. Entonces, habíamos dicho que también el ovario está descansando su pared lateral sobre dónde, sobre lo que vendría a ser la fosa ovárica. Y es importante porque hay límites establecidos, aunque debido a también a los embarazos o a la posición de los órganos, estos límites tienden a variar, pero los que más te dicen la literatura tendrían a ser los siguientes. ¿Qué vendría a ser?
Posteriormente a los límites, en el límite posterior vamos a tener a los vasos ilíacos internos, tanto como lo que vendría a ser el uréter. Entonces, vasos ilíacos internos y el uréter. Esto lo que vendría a ser anterior, vamos a tener el ligamento ancho, que es esta porción que va a estar envolviendo a gran cantidad, por así decirlo, de estructuras genitales, de los genitales internos, y superiormente, ¿quiénes van a estar? Los vasos ilíacos externos. Los vasos ilíacos externos van a ser el límite superior de esta fosa ovárica, tanto arteria como vena. Y inferiormente vamos a encontrar lo que vendría a ser los vasos umbilicales, que vendría a ser la de acá, si mal no estoy. Ahora, hay una pequeña variación. ¿Esto según qué es? Estos son los límites según la tarjeta. Hay una diferencia en libros de anatomía descriptiva. Por ejemplo, Rubier está de acuerdo con el límite posterior. Rubier está de acuerdo con el límite superior. ¿Qué quiero decir con de acuerdo? Que es el mismo. Pero la cosa cambia en cuanto a lo que vendría a ser el límite anterior e inferior, ya que Rubier lo llama como límite anterior inferior. El límite anterior inferior, ¿quiénes van a estar? El ligamento ancho. Y a su vez, este libro, el Rubier, te dice que en el fondo de estos ligamentos se van a encontrar lo que vendría a ser la arteria umbilical y el nervio obturador. Eso es lo que añade Rubier a diferencia de la trayectoria. Entonces, sin embargo, como ya te dije, esta posición cambia. De acuerdo al embarazo, el útero va a crecer más que todo el cuerpo y va a obligar a desplazar a los órganos adyacentes como lo que vendría a ser el ovario. Si tienen alguna duda por el chat, yo los leo, me avisan cualquier cosa, si no se escucha, si se ve bien, y si hay alguna cosa que aclarar o que quieren que repita. Entonces seguimos. Ahora lo que vamos a hablar es los medios de fijación. Los medios de fijación vamos a tener principalmente ligamentos o mesos que van a unir al ovario con lo que vendría a ser la pared lumbar y pélvica, o ligamentos que van a unir al ovario con lo que vendría a ser estructuras o los genitales internos más que todo. Primero vamos a hablar de lo que anteriormente te dije, porque tiene un el borde mesovárico, pero va a estar en relación al mesovario. El mesovario lo podríamos catalogar como una hoja peritoneal posterior, ya que va a salir, va a ser una continuación del peritoneo, pero en el ligamento, cuando el peritoneo descienda, ya va a ascender como el ligamento ancho. Y este ligamento ancho tiene una hoja anterior y tiene una hoja posterior. La hoja posterior de este ligamento ancho va a estar formando o va a salir de el mesovario. ¿Y qué va a unir? Justamente como te dije, como sale del ligamento ancho, el mesovario va a unir al ovario, a este órgano, con lo que vendría a ser el ligamento ancho. Pero este mesovario que según el complete que te estoy mostrando acá, si se ubica, que es lo verde, este mesovario va a estar llegando a lo que vendría a estar a su borde anterior, acuérdate que es. Sin embargo, no va a llegar a pegarse, por así decirlo, al ovario, porque va a detenerse antes de llegar al epitelio para dar paso a lo que vendría a ser los vasos ováricos, tanto arteria como vena que van a llegar a este órgano. Y este mesovario, perdón, va a seguir una línea. Aquí te lo describen como la línea de Farre-Waldeyer. Esa línea que va a ser, es una línea que va a estar alrededor de todo el borde mesovárico, justamente es el que va a seguir este medio de fijación para adherirse o para ir adyacente a lo que vendría a ser el ovario. ¿Qué más tenemos? Vamos a tener también al ligamento suspensorio del ovario. Este ligamento, o también llamado el ligamento infundíbulo, vamos a ponerlo acá, ligamento infundíbulo pélvico, fundíbulo pélvico. ¿De qué va a constar? Bueno, es un repliegue peritoneal del peritoneo parietal, es una continuación también. Es un conjunto de este repliegue más fibras musculares lisas que van a estar rodeando a los vasos, tanto arteria como vena ováricos. Los vasos ováricos que se originan cerca de la proximidad de acá, de este ligamento, van a estar descendiendo junto al ligamento suspensorio del ovario. Acuérdate de eso, que el ligamento suspensorio del ovario va a descender junto a los vasos ováricos y conforme vaya descendiendo, las fibras musculares van a aumentar. Por eso se dice que va a iniciar en la proximidad de los vasos ováricos, aunque los vasos ováricos comienzan de la aorta abdominal,
para llegar a lo que vendría a ser la extremidad tubárica. Aquí en este caso no se puede apreciar muy bien en el completo, pero la literatura te dice que llega a la extremidad tubárica y al borde mesovárico. Son esas dos sitios de expresión de este ligamento. ¿Alguna duda ahí? Escuché que uno se prende el micrófono. A ver. Doctor, su micrófono está apagado. Doctor, su micrófono está apagado. Doc, su micro. Ay, perdón. ¿Se me escucha ahí, perdón? Ahora sí. Ya, ¿en qué me quedé? ¿Hasta dónde me escucharon? ¿Me lo pueden decir, por favor? ¿En qué parte me quedé explicando? Para retomar desde ese punto. Cuando terminó el ligamento suspensorio del ovario. Ok, ok. Entonces, eh, ya terminamos el ligamento suspensorio del ovario. Ahora vamos a ver lo que vendría a ser el ligamento propio del útero. Este ligamento propio, ¿de dónde se va a extender hacia dónde? Se va a extender de la extremidad tuvárica en el ovario hasta lo que vendría a ser el cuerno del útero. El cuerno del útero no es más que un ángulo lateral, y que este ligamento propio del ovario que aparece acá está formado por cordones de fibras musculares lisas. ¿Qué más falta recordar acá? Que tanto como el mesovario, principalmente el mesovario y el ligamento suspensorio del ovario, mantienen al ovario, para la redundancia, en una posición normal. Y que también en literaturas aparte puedes encontrar al ligamento propio del ovario, como también llamado el ligamento útero-ovárico, que así también lo encontré, útero-ovárico. Esos son otros nombres que tienen estos ligamentos. También existen apartes, otros como puede ser el mesosalpinx o las franjas ováricas, pero que se los explicaré más adelante porque tengo que decirles sobre las trompas y sobre el útero. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Todo claro? Algo que deseen que repita, sino para pasar a lo que vendría a ser trompas. Entonces, si no hay dudas, hasta el momento, vamos a pasar a lo que vendría a ser las trompas uterinas. Las trompas uterinas, también llamadas oviductos o trompas de falopio también anteriormente, van a ser un conducto. Va a ser un conducto que mide alrededor de lo que vendría a ser de 10 a 14 centímetros. Lo importante de acá, de este conducto, de esas trompas de falopio, es que se van a extender desde el útero hasta lo que vendría a ser la extremidad tubárica en este caso. ¿Cuáles son las 4 porciones que debemos conocer de esta trompa uterina? Son estas siguientes. Una porción uterina, o que más, ¿con qué otro nombre lo puedes encontrar? Intramural, también la puedes encontrar como intersticial, también lo encontré de esta manera, y a su vez también vas a encontrar un istmo, una ampolla y un infundible. La porción uterina, que es la que vamos a estar partiendo desde el útero hasta el ovario.
Hay literaturas que te lo explican al revés, que comienzan del ovario al útero. Pero por temas de practicidad vamos a ir un poco así. Entonces, la porción uterina que va a iniciar en lo que vendría a ser el inicio, va a iniciar en el orificio de la trompa uterina dentro de la cavidad. Para esta porción, la porción intramural va a estar ubicada dentro del espesor de la pared uterina, separada histológicamente por una capa de tejido conjuntivo. Tiene un trayecto primeramente oblicuo superior de lateral a medial, de medial a lateral, perdón, y va a estar separada por esta capa que ya te dije. Seguidamente, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar lo que vendría a ser el istmo. El istmo es el tercio medio, por así decirlo, de este órgano, que es una porción menos móvil y si te fijas, tiene una pared gruesa. La pared de las trompouterinas se va a ir adelgazando conforme más se separe del útero, porque en esta está todavía revestida por lo que vendría a ser esta capa muscular de miometrio. Sin embargo, conforme vaya alejándose del útero, mejor dicho, conforme vaya acercándose al ovario, las paredes musculares se van a adelgazar, pero la anchura de este conducto va a aumentar mientras más se lateraliza. Entonces, seguido de la porción uterina dentro de la cavidad uterina, vamos a encontrar la porción del istmo. El istmo, que van a ser más que todo del cuerno del útero, se va a extender alrededor de 3 a 4 centímetros. Cabe resaltar que la porción uterina tiene un corto trayecto, un trayecto de 1 centímetro, por así decirlo. Entonces, el istmo, habíamos dicho que es el tercio medial. ¿Qué trayecto va a tener? Un trayecto horizontal, a diferencia del siguiente, que vendría a ser la ampolla. La ampolla, que es el segmento más largo de este órgano, que va a ser de 7 a 8 centímetros, lo importante no es la medida, lo importante es que tú identifiques cuál es el más largo, por así decirlo, y la porción que corresponde a los 2/3 laterales de la trompa uterina y la porción más larga de esta es la ampolla. La ampolla es el sitio donde más frecuente ocurre la fecundación. Y si te fijas, tiene un trayecto lateral que va a formar esta asa. Esta asa que está formando es propio de la ampolla. Y fíjate que la disposición que está teniendo conforme al ovario. El ovario está posterior, por así decirlo, a lo que vendría a ser la trompa. Y finalmente vamos a tener lo que vendría a ser el infundíbulo. El infundíbulo, chicos, es este ensanchamiento de lo que vendría a ser la trompa. Y si te fijas, la gran parte del recorrido de la trompa es, por así decirlo, está recubierto por peritoneo. Entonces, si te dicen, todo el recorrido de la trompa uterina, en todo su recorrido está cubierto por el peritoneo, es falso, porque ¿qué porciones no están cubiertas, por así decirlo? Primeramente, la porción uterina, obviamente no va a estar recubierta si está dentro de otro órgano, y también la porción del infundíbulo, más específicamente la base, porque si te fijas, en la base de este infundíbulo se está abriendo en forma de bordes dentados, lo que se le llaman las fimbres. Y de estas fimbras, la más larga que se va a insertar, que va a llegar al ovario, va a ser lo que vendría a ser la franja o fimbre ovárica. Ahora, como esta parte no está cubierta por peritoneo, si te fijas, en todo su recorrido la trompa uterina es un conducto, entonces necesita tiene un orificio de entrada, así como un orificio de salida. El orificio que lo conecta con el útero, ya te dije que es el orificio uterino de la trompa. Sin embargo, en el infundíbulo hay otro orificio, lo que se llama el orificio abdominal de la trompa uterina. Ahora, ¿por qué abdominal? Porque creo que estamos hablando de órganos genitales internos, estamos hablando de un órgano, de un orificio abdominal. Porque si te fijas, como te había dicho, esta porción del infundíbulo no está en contacto, no está revestida, no está cubierta, por así decirlo, de peritoneo. Por lo tanto, tiene comunicación con lo que vendría a ser la cavidad abdominal, más que todo la cavidad abdominopélvica. Por eso es que se llama el orificio abdominal de la trompa uterina. Fíjate que la trompa uterina está cubierta por lo que vendría a ser peritoneo, que en este caso es ligamento ancho.
y forma un relieve. Más adelante veremos, cuando hablemos del ligamento ancho del útero, que todos estos, este peritoneo que está revistiendo, está formando relieves justamente por las estructuras que contiene. Porque pese a que el peritoneo está recubriendo estructuras, como más adelante veremos que vendría a ser el ligamento redondo del útero, las trompas uterinas y el ligamento propio, pese a que se están recubiertas por peritoneo, estas estructuras van a continuar su camino. Y al continuar su camino, al elevarse, van a formar lo que se conoce como alerones o aletas. En este caso, vamos a tener una aleta posterior, una aleta anterior y una aleta superior. Lo que quiero que te enfoques ahorita es en la superior, porque la trompa uterina está formando la aleta superior del ligamento ancho, al ser envuelta por, en este caso, el mesosalpinx, que ya lo veremos más adelante. Pero quédate con esto, que la aleta superior está formada por por la trompa uterina. Entonces, seguidamente de esto, aquí vemos en esta imagen del muro las porciones que te había dicho, tanto el infundíbulo como la ampolla, el istmo y la porción uterino-intramural. Vamos a ver lo que vendría a ser el útero. Esta clase es relativamente rápida, así que no se preocupen, chicos. Entonces, en el útero, acuérdate que el útero es un órgano muscular hueco, que va a estar en relación de otros dos órganos. Acuérdate que en el hombre teníamos de la sínfisis hasta lo que vendría a ser el sacro, vejiga y recto. En este caso, en esta posición, vamos a tener lo que vendría a ser de anterior a posterior. Vejiga, útero y recto. Esa va a ser la disposición de los órganos en esa cavidad pélvica. Pero lo que importa acá es que aparte de este órgano es su disposición. Como ves acá en esta imagen del Williams, que es un libro de ginecología, el peritoneo va a estar revistiendo gran parte de lo que vendría a ser este órgano. Sin embargo, se va a estar recubriendo hasta cierta parte y luego se va a reflejar. También acuérdate que esta disposición está en el hombre, estaba en caso entre la vejiga y recto. Sin embargo, como en este caso vamos a tener al útero, se dice que el peritoneo va a descender hasta reflejarse a la altura de lo que vendría a ser el istmo. Ese es el nivel a que se refleja el peritoneo anteriormente. Entonces, anteriormente se refleja a nivel del istmo para formar lo que vendría a ser el fondo del saco recto, el fondo del saco vesículo uterino. Sin embargo, posteriormente, el peritoneo va a descender para reflejarse, pero no a nivel del istmo, que vendría a estar acá, sino a nivel de la pared posterior de la vagina. A este nivel se va a reflejar posteriormente para formar lo que vendría a ser el fondo del saco, en este caso recto vaginal. Esto es lo que quiero que entiendas, porque en el caso posterior es un poco más profundo, porque justamente está en relación de lo que vendría a ser la, la vagina y no tanto con el útero. Ya después, más inferiormente, van a formar tabiques, pero eso ya es a nivel de la vagina. Entonces, a nivel del útero, vamos a encontrar una posición. La posición normal que describe en la literatura, es que se está en una posición de anteflexión y en una posición de anteversión. Vamos a ponerlo acá, en una posición de anteversión. La anteflexión está escrita como el movimiento que hace, mejor dicho, es el movimiento de inclinación anterior que tiene el cuerpo del útero sobre su cuello. Es esa inclinación anterior que forma un ángulo alrededor de 100 a 120. Y la anteversión es la rotación en sentido inverso, trazando un eje transversal. Entonces, si trazamos un eje transversal que partiría el útero a la mitad, por así decirlo, trazamos un eje transversal que parte el útero a la mitad. Es la rotación en sentido inverso que tiene el cuello y el cuerpo con relación a este eje transversal. ¿Por qué? Porque en relación a este eje transversal que está trazado acá, el cuerpo se va a ir hacia anterior y como es en sentido inverso, el cuello hacia dónde se tiene que ir, hacia posterior. Esa es la posición normal que va a tener el útero, de anteflexión y anteversión. Por supuesto que hay variaciones, pero por lo que te había dicho, mejor, este es
y el útero está acá, perdón, de inclinación anterior e inclinación posterior. Pero lo que te había dicho es que esta posición puede ir ser variable, ya que vamos a tener la vejiga y posteriormente el recto, y de acuerdo al contenido de estos dos órganos puede variar la posición de anteflexión y anteversión, pero la mayoría de literaturas te describen estas dos posiciones. Seguidamente, en la configuración interna y externa de este órgano lo vamos a dividir en tres: un cuerpo uterino, un istmo y un cuello uterino. El cuerpo uterino, como ya te había mencionado antes, está respecto a lo que vendría a ser el peritoneo. Va a tener una cara vesical que va a estar recubierta por peritoneo. La cara vesical, como va a estar en relación de la vejiga, va a ser la cara anterior. La cara intestinal, como va a estar en relación de lo que vendría a ser el intestino o el recto, mejor dicho, va a ser la cara posterior. Va a tener dos bordes laterales, por lo tanto, en dos bordes laterales que van a servir para inserción de lo que vendría a ser el ligamento ancho. Y también va a tener lo que se conoce como un fondo del útero. El fondo del útero no es más que el borde superior de este cuerpo. Entonces, acuérdate de la disposición de lo que vendría a ser el peritoneo con respecto a este órgano, que en la parte anterior se refleja justo a nivel del istmo y en la parte posterior se refleja un poco más inferior, más a nivel de la pared posterior de la vagina. Entonces, ¿qué? Y ahora, el istmo. Básicamente el istmo, si te fijas, es esta estrangulación de lo que vendría a ser el cuerpo, es una estrangulación entre todo el útero. Va a ser una comunicación entre lo que vendría a ser el, el cuerpo y lo que vendría a ser el cuello. Esta comunicación van a formar un orificio anatómico que se va a conocer como el orificio anatómico interno del útero. Cabe resaltar, y también me faltó decirles, que en lo que vendría a ser el cuerpo uterino, vamos a encontrar la intersección de lo que se conoce como el fondo del útero, que es que no es más que el borde superior, y los bordes laterales del útero. La intersección entre estos dos bordes van a formar lo que se conoce como el ángulo. El ángulo del útero, o el ángulo lateral, mejor dicho, o el cuerno del útero. De ahí es donde van a insertarse ciertas estructuras que ya hemos mencionado. Tenemos el istmo, que ya dije, que es el estrangulamiento que forma el orificio anatómico interno, y lo que vendría a ser el cuello. Lo que quiero que te fijes acá es que va a tener después del istmo, mejor acá, después del istmo es la estrangulación, es lo que sigue va a ser el cuello. Entonces, inferior al istmo vamos a tener el cuello, y el cuello va a tener dos porciones. En este caso tres, porque aquí está según Rouvier. Según Rouvier son estas tres, pero según Moore y Latarjet son solo estas dos: porción vaginal y supravaginal. Y ahora te voy a explicar por qué. Como ves acá en esta imagen, el inferior al istmo va a estar el cuello uterino, pero el cuello uterino, ¿en qué relación va a estar aquí otro órgano? En relación de la vagina. La vagina va a ser común, se va a insertar, mejor dicho, a nivel del cuello del útero, a nivel del cérvix, y lo va a dividir en porciones. Justamente las porciones que vemos acá es de acuerdo a lo que vendría a ser la inserción de la vagina. Entonces, este era Rouvier, todo esto es Rouvier, y estos dos es muy bilateral. Vamos a ponerlo. Muy bilateral. Tiene una descripción parecida. Entonces, ¿cuál va a ser la porción supravaginal? La porción supravaginal va a ser la parte que va a estar por encima de la inserción de la vagina. La vagina, si te fijas acá, no se va a insertar de manera rectilínea, se está insertando de manera oblicua. Esta inserción de manera oblicua, si te fijas, va a permitir que en la parte anterior de este órgano se va a formar el fornix. El fornix o fondo del saco vaginal va a ser lo que va a estar rodeando al cuello. Entonces, el fornix anteriormente, si te fijas, es un poco más inferior, es un poco más superficial, por así decirlo. Y posteriormente, si te fijas acá, debido a esta inserción oblicua que tiene
la vagina con respecto al cervix es un poco más profunda. Es más profunda, por así decirlo. Por eso en los libros te dicen que el fornix posterior, la porción posterior del fornix, es más profundo que con respecto a las otras porciones, que laterales y posteriores. Pero esto ya lo estás viendo acá, que justamente es por la inserción oblicua que tiene este órgano sobre el cervix. Ahora, ¿y qué lo llama vaginal? ¿Qué porción rubiera, qué llama la porción vaginal? Simplemente la llama a la línea de inserción que tiene la vagina sobre el cuello. Nada más, esa es la única diferencia. ¿Por qué? Porque la porción infravaginal o intra, mejor dicho, es la que está dentro de la vagina. Y para que no te hagas bolas, la porción vaginal que según Muriel Latarjet está englobando todo esto. O sea, todo esto tanto la porción. Lo que para Rubier es la porción vaginal y la porción infravaginal, para Muriel Latarjet solo se llama porción vaginal. Entonces, no quiero que te confundas en esto. Solo según Muriel Latarjet, solo hay esta porción. ¿Y qué hay dentro de lo que vendría a ser la vagina? Si te fijas, el, el cervix tiene dos labios. Tiene dos labios que están rodeando lo que vendría a ser un orificio. Esos dos labios son salientes que se van a formar y se dice que el labio anterior es un poco más saliente. ¿Qué van a delimitar esos dos labios? Van a delimitar lo que vendría a ser un orificio, lo que se conoce como el orificio externo, si no estoy mal, del útero, que de acuerdo a lo que vendría a ser la cantidad de embarazos, estamos hablando de una primípara, de una multípara, se va a ir ensanchando, se va a ir alargando, ya no va a ser ya no va a tener una forma de orificio circular, sino se va a ir alargando transversalmente, justamente dando el pase del producto del niño en este caso. Entonces vamos a hablar ahora de lo que vendría a ser ligamentos. En los ligamentos vamos a tener ligamentos laterales, que en este caso es el ligamento ancho, ligamentos posteriores, que en este caso es el ligamento rectouterino o útero-sacro, de una vez te lo digo. El útero-sacro es lo mismo que decir rectouterino. Y ligamentos anteriores, que es el ligamento redondo del útero. El ligamento ancho vamos a describirlo como una extensión del peritoneo. Es una extensión inferior que va a tener sobre estos genitales internos. Se va a estar insertando en lo que vendría a ser el borde lateral de este útero y se va a ir hacia los extremos, hacia la pared pélvica. Se va a ir lateralizando. Pero este ligamento va a estar formado por dos hojas, una hoja anterior y una hoja posterior. Justamente que es por esta cantidad por esta extensión, no solo lo podemos estudiar por hojas, una hoja anterior, una hoja anterior, posterior, sino también lo podemos estudiar de acuerdo a las porciones. Si es superior, vamos a hablar de mesosalpinx, que es en esta imagen que se ve acá, vamos a poner mesosalpinx. Y si es inferior, vamos a poner lo que se llama el mesomedio. ¿Qué es lo importante acá? Muy importante diferenciar qué contiene y también diferenciar la disposición. Este ligamento, como te había dicho, en algunos libros lo vas a encontrar que tiene aletas o alerones. ¿Cuál va a ser? Primero acuérdate que te dije que tiene una aleta superior, anterior e inferior. La aleta superior, acuérdate del ligamento ancho, acuérdate que te dije que va a estar formado el recorrido que va a estar envolviendo a la trompa uterina. Entonces, la trompa uterina va a estar formando la aleta superior del ligamento ancho. Este otro ligamento, para guiarnos en la imagen, estamos viendo de una vista superior en ambos casos. A esta altura estaría la sínfisis del pubis, a esta altura vemos lo que vendría a ser el sacro y el coxis, por lo tanto, esto es anterior y lo que vendría a ser esto es posterior. Entonces, ya vimos superior. ¿Qué nos falta? Anterior y posterior. ¿Y qué está formando lo que vendría a ser la aleta anterior del ligamento ancho? Este ligamento, el ligamento redondo del útero. El ligamento redondo del útero, justamente por su disposición que se está yendo hacia anterior, ya lo vamos a ver más adelante, va a estar formando la aleta anterior del ligamento ancho. Entonces, ya tenemos aleta anterior, o alerón, aleta superior, y nos faltaría lo que vendría a ser la aleta posterior. La aleta posterior
más que todo va a ser un conjunto de estructuras que la van a formar, pero principalmente el ovario. Principalmente el ovario van a formar lo que vendría a ser la aleta posterior, junto con otras estructuras como puede ser el ligamento propio del ovario. Ahora, ¿qué también debemos ver en ese ligamento? La disposición. Fíjate que en esta imagen de la tarjeta vamos a ver que conforme subamos más, conforme ascendamos, conforme este ligamento sea más superior, va a tener un borde superior libre, va a estar enrollando lo que vendría a ser la trompa uterina, en este caso el mesosalpinx, y también estas hojas están bien unidas, están bien, por así decirlo, en contacto. Van a estar en contacto casi directo, o casi, mejor dicho, van a estar cercanas a las hojas. Muy a diferencia en cuando vayan a ir bajando, van a ir encerrando más estructuras, tejido conjuntivo más que todo, y se van a ir alejando, formando una hoja posterior y una hoja anterior. ¿Cómo puedo ubicar si es anterior o posterior? Mirando lo que vendría a ser el ovario. ¿Cuál es la disposición? Siempre acuérdate que el ovario es posterior, que la posición normal del ovario está posterior primeramente a lo que vendría a ser las trompas. Entonces, este ligamento ancho, importante, tiene hojas, tiene aletas y está encerrando estructuras. Superiormente se llama mesosalpinx, inferiormente se llama mesometrio. ¿Alguna duda ahí con ligamento ancho? Porque es un poquito complicado. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Todo claro? Todo claro. Ok, chicos. Gracias por confirmar. Tu voz ayuda bastante. Entonces, ¿qué más? Vamos a continuar con lo que vendría a ser el ligamento redondo del útero. Este ligamento redondo del útero, si te fijas, también está saliendo del cuerno, del cuerno del útero. Ah, una cosa más. Te hablé de muchas estructuras que están saliendo del cuerno del útero. ¿Cuál principalmente son? El ligamento redondo del útero, trompa uterina, ligamento propio del ovario. Ahora, ¿en qué disposición se van a encontrar? Fíjate en esta imagen, te vamos a ayudar en esta imagen. Anteriormente, siempre anterior en el cuerno, va a ser el medio de fijación para el ligamento redondo del útero. Posteriormente a este ligamento se va a encontrar el trompo uterino. Y después de la trompa uterina, más posteriormente todavía se va a encontrar el ligamento propio del ovario. Pues acuérdate de esa disposición. De anterior a posterior, primero es ligamento redondo, después trompa uterina, y más posteriormente es el ligamento propio del ovario. Bien, entonces fíjate la disposición y el camino que está tomando el ligamento propio del ovario. Está yendo desde lo que vendría a ser el cuerno del útero, se está lateralizando para entrar en contacto, para recorrer, mejor dicho, el conducto inguinal. Conducto inguinal que va a recorrer en toda su estructura, en todo su camino, desde la anillo inguinal profundo hasta el anillo inguinal superficial. Va a salir por este anillo inguinal superficial y fíjate cómo termina. Termina en fascículos. Estos fascículos que se van a diseminar, por así decirlo, en toda esta por parte anterior a la sínfisis, en donde se estaría ubicando el monte del pubis. ¿Qué más que podemos escribir de este ligamento? Que si hacemos un corte transversal, que si seccionamos este ligamento, vamos a encontrar una arteria. La arteria del ligamento redondo del útero. ¿Cuál es el origen de esta arteria? Arteria epigástrica, epigástrica inferior. Y va a tener una disposición dentro del conducto inguinal igual a la de lo que sería en el caso del cordón espermático. Anteriormente y lateral, ¿quién va a estar? Lo que vendría a ser la rama genital del nervio inguinal. Y posteriormente, ¿quiénes van a estar? En este caso, posteriormente va a estar la rama genital del nervio genitofemoral y la arteria, en este caso arteria cremastérica. Muy importante esto, mira la disposición, mira cómo termina y justamente lo que te dije acá. Acuérdate de cuál es anterior y cuál es posterior. De anterior a posterior, ligamento redondo, trompa y ligamento propio. Seguimos con lo que vendría a ser los ligamentos uterosacros o pliegues rectouterinos, que vendría a ser lo mismo. ¿Por qué es lo mismo decir uterosacro que rectouterino? Por la disposición, por el camino que se están formando. ¿De dónde va a ir esto? Se va a insertar en la cara posterior del cérvix
y se va a ir rodeando lo que vendría a ser el recto para acabar en lo que es la cara anterior del hueso sacro. Simplemente así. Por eso también se le llama recto uterino, pero principalmente el ligamento uterosacro. Y aquí vamos a encontrar el ligamento cardinal. Eso te lo describe en Moore, el ligamento cardinal o el ligamento cérvico transverso, que va a ir desde el cervix, de la porción supravaginal, hasta lo que vendría a ser perdiéndose en la pared de la pelvis. No tiene un sitio fijo, sino que Moore te lo describe así. De la porción supravaginal de la vagina, del cervix, perdón, de la porción supravaginal a la pared lateral. Y finalmente, el ya conocido, ya lo has visto, varias veces te lo he explicado, te puede venir en tu pasito tal vez, lo que vendría a ser el ligamento propio del ovario. Te lo vuelvo a recalcar, acuérdate del orden, ¿cuál de cuán? De anterior a posterior. Porque ¿de dónde va el ligamento redondo del ovario? De la extremidad uterina del ovario hasta lo que vendría a ser el cuerno del útero. Bien, chicos. Y ahora aquí solicito su ayuda. Vamos a ver si se han estado atentos. Entonces, tenemos dos preguntitas. Quien quiera que lo pueda responder, que quiera responder lo que sepa la respuesta, no importa si se equivocan. Si tienen dudas, la cosa es que resuelvan sus dudas acá. Entonces, primera pregunta. Tenemos a un paciente femenino de 5 años conducida por su madre a servicio de urgencias debido a vómitos, llanto inconsolable durante las últimas horas. En la exploración física se palpa una masa por encima del ligamento inguinal, que puede ser dentro del conducto. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál de las siguientes estructuras esperaría encontrar en este canal? En el conducto inguinal ya habíamos repasado, de todas las estructuras que repasamos, principalmente ligamentos, ¿qué estructura se encuentra en este conducto? Lo puedes decir por el chat, puedes activar tu micrófono, pero participa. Entonces, chicos, ¿cuál sería la respuesta? La B me dicen, ligamento redondo. ¿Todos de acuerdo? ¿Alguna objeción? Caen ahora o mueran para siempre. No, al revés. Hablen humor. Ligamento redondo. Ok, chicos, sí, tienen razón. Lo que vendría a ser el ligamento redondo del útero. Acuérdate que va a pasar por el anillo profundo para salir por el superficial y perderse en forma de fascículos alrededor del monte del pubis. Justamente de todas las estructuras que hemos descrito, va a ser el único que va a pasar por el ligamento, por el conducto inguinal. Acuérdate, anterior a este ligamento redondo, ¿quién está? El hilo inguinal. Posterior, la rama genital, el genito femoral y la arteria cremastérica. Ok, ahora en este casito. Tras una exploración física se detecta una masa en la cavidad pélvica de una paciente femenina. En la tomografía computarizada abdominopélvica se pone en manifiesto una masa en el ovario izquierdo, por lo que se decide hacer una ovariectomía. ¿Cuál de las siguientes estructuras debe ser ligada para evitar el sangrado excesivo durante la cirugía? ¿Cómo puedes abordar esta pregunta? Básicamente, aunque todavía no te he dicho irrigación de estos órganos, siempre sí te he dicho anteriormente que hay un ligamento que acompaña a los vasos ováricos. La D, el ligamento suspensorio. Bien. Acuérdate que el ligamento suspensorio está acompañando tanto a vena como a arteria ovárica, que justamente es la principal medio de irrigación para lo que vendría a ser este órgano. Entonces, seguimos con lo que vendría a ser la vagina. Entonces, chicos, la vagina primero vamos a ubicarlo como una superficie externa. ¿Cuál es la configuración externa de este órgano? Vamos a ver externa e interna acá. Primero, acuérdate que va a tener lo que vendría a ser una cara anterior y una cara posterior. La cara anterior ya va a estar más que todo en relación con lo que vendría a ser tanto a la vejiga como lo que vendría a ser a la uretra femenina. Y la cara posterior justamente con lo que vendría a ser el recto. Pero acuérdate que acá ya no hay peritoneo. Esta parte ya no está revestida por el peritoneo porque a nivel de lo que vendría a ser el istmo ya se reflejó. Sin embargo, también lo que ven en la parte posterior, aún hay cierta parte que está revestida por peritoneo. Y ahí también va a formar un tabique. En este caso, el tabique uretrovaginal. ¿Qué más? Aparte de los
de la cara anterior y posterior, ¿qué más podemos destacar? En su configuración externa vamos a tener un extremo superior y un extremo inferior. El extremo superior de lo que vendría a ser la vagina va a estar ocupada por las subestructuras que ya te había dicho antes, el fornix de la vagina, el fornix vaginal o el fondo del saco vaginal. Que acuérdate que este fornix va a estar rodeando a una estructura, va a estar rodeando a la porción vaginal del cuello del útero, del cervix. Este receso que se está formando alrededor de este cervix, de esta porción, es lo que se llama fornix vaginal. Y acuérdate también que la porción más profunda de este fornix es la porción posterior, justamente por la disposición oblicua que tiene es la vagina sobre lo que vendría a ser el cuello, el cervix. Acuérdate que esa inserción es oblicua. Al ser oblicua, el ser oblicua y ser más superior, la porción posterior del fornix es más profunda. En el extremo inferior que también habíamos dicho, el extremo inferior, la vagina se va a abrir para formar lo que vendría a ser el vestíbulo de la vagina. Pero también vamos a encontrar una característica acá en este extremo inferior, que es lo que se conoce como una membrana. Una membrana que tiene una distinta forma. La más común que adopta esta membrana es la forma semilunar, aunque también puede recubrir completamente el extremo inferior de la vagina. Esta membrana que te estoy hablando es lo que vendría a ser el himen. El himen que va a tener una cara, vamos a dibujarlo acá. El himen que en este caso va a tener una cara superior que va a estar mirando lo que vendría a ser a la vagina, una cara inferior en relación a la vulva. El himen, tú sabes que en el primer coito se va a romper. Al romperse, al desgarrarse, mejor dicho, el himen, va a formar primeramente lo que se conoce como lobulillos himeneales. Estos lobulillos himeneales, conforme pasa la edad, conforme hay embarazos, va a ser la evidencia que un desgarro se va a profundizar. Y al profundizarse este desgarro, al profundizarse estas heridas, estos lobulillos, van a formar lo que se llama las carúnculos himeneales. Eso te lo describe la tarea. Bien, vamos a hablar ahora de lo que vendría a ser la irrigación. Entonces, chicos, la irrigación tanto de lo que vendría a ser del útero como vamos a ver, irrigación de los tres, ovario, útero y vagina. Entonces, fíjate que lo primero que va a descender va a ser en caso de vascularización, vamos a tener arterias. ¿Qué arterias? Primeramente vamos a describir lo que vendría a ser las arterias ováricas. Las arterias ováricas, acuérdate de que son ramas. Las arterias ováricas son ramas de la aorta abdominal, de la cara anterolateral. Van a descender retoperitonealmente y junto con el ligamento suspensorio del ovario van a llegar a lo que vendría a ser este órgano y van a entrar para primeramente dando ramas que van a perforar el parénquima. Estas ramas que van a perforar el parénquima ovárico son principalmente de la arteria ovárica, pero en su recorrido la arteria ovárica, cuando va a estar primeramente en contacto, porque si te fijas, la primera estructura que la arteria ovárica entra en contacto no es el ovario, sino más que todo primero la trompa uterina por la disposición. Cerca a la trompa va a dar una rama tubárica. Porque es importante que sepas esto, la trompa uterina no tiene una arteria uterina como tal, sino más bien es un arco, que ese arco es una reflexión de la anastomosis que existen entre las ramas tubáricas, que en este caso primeramente estamos hablando de la arteria ovárica. La arteria ovárica da una rama tubárica, pero también principalmente va a acabar en el parénquima ovárico dando ramitas cortas. Otra arteria que también te estoy hablando es en el caso de la arteria uterina. Acuérdate que cuando hablamos de irrigación de la pelvis, más que todo te estoy hablando del tronco anterior de la arteria interna, vimos en el caso de la mujer que existe una arteria uterina. La arteria uterina que va a estar descendiendo lo que vendría a ser la pelvis, y en esta imagen del Gosling, ¿cómo puedes diferenciar a la arteria uterina de las demás? Que va a estar primeramente en relación, antes de que llegue al útero, ¿cómo puedes diferenciar la arteria uterina en su relación con el uréter? Fíjate que la arteria uterina primero se está yendo lateralmente y primero está ubicada lateral y posterior al uréter.
Luego esta arteria uterina la va a cruzar este uréter, este conducto que está descendiendo es el uréter. La arteria uterina va a cruzar este uréter, dándole ramas justamente por esta cercanía de la anatómica, para llegar y descender a lo que vendría a ser el cuerpo del útero. La arteria uterina va a llegar a lo que vendría a ser casi a nivel del istmo. Y si te fijas, en todo su recorrido es rectilíneo. Pero si has visto en las muestras anatómicas, cuando tuviste tu clase de irrigación de pelvis, cerca a lo que vendría a ser el útero, más que todo al cuerpo, se tiende a hacer sinusoides, tiende a ser tortuoso, como recuerdas la arteria esplénica. Pero ¿por qué forma estos sinusoides? Porque la arteria uterina es la principal fuente de irrigación cuando la mujer está embarazada. Y cuando la mujer está embarazada, el útero crece, más específicamente el cuerpo del útero crece. Como necesita crecer, necesita abarcar también irrigación. Justamente estas flexuras que va a tener la arteria uterina es para alcanzar a todo el órgano en su crecimiento y poder darle irrigación. Entonces, esta arteria uterina va a ascender y en su recorrido también va a dar una rama tubárica lateral. Y justamente las ramas tubáricas de tanto las arterias uterinas como como de las arterias tubáricas se van a estomosar alrededor de toda la trompa uterina para formar lo que se conoce como arco tubárico o arco tubárico. El arco tubárico es es la principal fuente de irrigación de todas estas. Cuando te preguntan el origen, tú vas a responder ramas tubáricas tanto de la arteria uterina como de la arteria ovárica. En algunos casos, la arteria uterina puede dar una arteria ovárica debido a su recorrido y su cercanía. Es por eso que en algunas literaturas te explican que la irrigación de lo que vendría a ser el ovario no es solo de la arteria ovárica. Principalmente te dicen lo más frecuente que se ve es que el ovario esté irrigado por lo que vendría a ser tanto arteria ovárica como arteria uterina. De ahí hay casos más raros, el más raro es que solo tenga irrigación de la arteria uterina, que van a irrigar el ovario, pero el más frecuente es que recibe irrigación de los dos. En el caso de esta última porción de la vagina, acuérdate que en el recorrido de la arteria uterina, otra razón para saber o diferenciar de sus demás órganos es justamente que en su recorrido va a dar una arteria, que va a ser la arteria vaginal. La arteria vaginal, que tiene origen en la arteria uterina, va a irrigar esta última porción de los genitales internos. Entonces, ya vimos arteria ovárica, arteria uterina y arteria vaginal. Arteria ovárica, que acuérdate que sale de la aorta abdominal, arteria uterina que sale del tronco anterior de la arteria ilíaca interna y la arteria vaginal que sale de la arteria uterina. En el caso de venas, vamos a encontrar que van a ser satélites a lo que vendría a ser las arterias. ¿Qué me refiero con satélites? Es que van a acompañar a estas arterias en su recorrido. La diferencia es que en el caso de venas no van a desembocar a lo que vendría a ser las venas ováricas, en este caso la derecha directamente a la vena cava inferior, y la izquierda va a desembocar en lo que vendría a ser la vena renal izquierda. Esa es una diferencia. La vena uterina, tanto como la vena vaginal, también son satélites. Sin embargo, que en el caso de arterias, acuérdate que había dos troncos, de la arteria ilíaca interna, uno anterior y uno posterior, y en el caso de la arteria, de la vena, en este caso uterina, solo va a haber un tronco. Entonces, van a drenar directamente lo que vendría a ser las, ¿cómo se llama? La arteria ilíaca interna. Y en el caso del arco, que también se está formando una especie de arco a nivel de las trompas, puede ir acompañando tanto a la vena ovárica como a lo que vendría a ser eh, la vena uterina, desembocando en distintas maneras, pero llegando al fin y al cabo a la vena cava inferior. Esto es importante. ¿Alguna duda está ahí? Para pasar a lo que vendría a ser genitales externos, que es ya la última parte de esta exposición.
¿Todo claro? Bueno, si no hay duda, vamos a pasar primeramente a esto, ok. Entonces, acuérdate que vamos a tener un periné. Va a tener un periné masculino y un periné femenino. En el caso de los músculos, hay ciertos músculos que van a conservar la estructura van a ser tanto iguales como en periné femenino y en periné masculino. La diferencia principalmente es la disposición de los órganos genitales internos. Acuérdate que en el caso de la mujer, principalmente igualmente vamos a tener compresores de la uretra, pero en este caso se van a ver reemplazados por el bulbo del pene, va a estar reemplazado por el bulbo del vestíbulo. Rodeado en este caso del bulbo esponjoso del músculo, si igual se está en este caso envolviendo lo que vendría a ser el bulbo del vestíbulo. Y en esta imagen, que es del muro, en el que tapó algunas porciones que no es de mucho interés para esta exposición, sino que quiero que vamos a ir de anterior a posterior, porque estamos viendo la imagen inferior, en este caso del trineo femenino. Acuérdate que yo te había dicho que el ligamento redondo del útero, una vez pasa por el ligamento inguinal que termina a nivel del monte del pubis, sin embargo, va por medio de fascículos. Por medio de distintos fascículos de distinto tamaño y de distinta numeración va a terminar el ligamento redondo. Grande del clítoris, lo vamos a ver más adelante. Fíjate la disposición, en este caso lo que quiero es del isquio cavernoso y del bulbo esponjoso. El disco cavernoso va a tener una disposición casi igual a lo que vendría a ser en el caso del varón. Va a estar siguiendo lo que vendría a ser la rama esquipuliana. La diferencia en este caso es del lóbulo esponjoso, que va a estar envolviendo a los órganos genitales más que todo externos a la vulva. En el caso de la membrana perineal y de los músculos transversos, tanto superficial como muy profundo, van a tener una disposición parecida. Recuerde que la membrana perineal está en lo que vendría a ser el triángulo urogenital y superficial, valga la redundancia, a esta membrana va a estar el músculo transverso superficial y si quitamos esta membrana vamos a encontrar el músculo transverso profundo del perineo. Esta es la pequeña diferencia que hay entre, no diferencia, ¿no? La disposición es igual y las sensaciones son iguales. Y para muestra de eso está este cuadro del muro. Este cuadro que tú tienes en tu libro muro vas a encontrar principalmente las diferencias. ¿Cuál va a ser la principal diferencia? Que quiero que te aprendas para tu clase de Anota Pra. Es la diferencia de dibujos ojos. Si te fijas, es diferente hombre y mujer. Muy diferente a lo que vendría a ser el isquio cavernoso y el transverso, que son exactamente iguales. Obviamente, en el caso del hombre y de la mujer va a haber una leve diferencia en el caso del músculo esfínter externo de la uretra, porque va a estar de acuerdo a las estructuras que están adyacentes. Porque en caso de la mujer, como dice acá, las fibras van a rodear también a la vagina porque van a estar cercanas a este órgano. Entonces, vamos a ir ya de lleno y para acabar esta corta exposición con lo que vendría a ser los genitales externos. Principalmente genitales externos que vamos a ver. Genitales externos o vulva, que vendría a ser el mismo nombre. Vamos a encontrar de más exterior primeramente lo que vendría a ser esto, que vamos a comenzar por los labios mayores. Los labios mayores que te lo estoy señalizando acá, vamos a partir de la mitad. Esto que vendría a ser los labios mayores. Los labios mayores son repliegues cutáneos que van a estar limitando a todo lo que vendría a ser la vulva. Son repliegues cutáneos que, como si te fijas en la imagen, va a estar compartiendo la pigmentación de la piel adyacente y va a tener presencia de vellosidades púbicas. Es por esto que podemos identificar, podemos diferenciar los labios mayores de los menores, por esta, por esta presencia de pigmentación y de vellos de vellosidad. Lateralmente a estos labios mayores, ¿quiénes van a estar? Van a estar lo que primeramente vendría a ser un surco. El surco que lo va a separar del miembro inferior, que se conoce como el surco genitofemoral. Y también, no es muy visible, pero hay en las literaturas te lo dicen, que entre los labios mayores y los labios menores hay una depresión que se conoce como el surco labial o el surco interlabial, pero que no es muy evidente debido a que algunas estructuras están atrofiadas.
Lo que quiero que te lleves también de los labios mayores es que el izquierdo, tanto con el izquierdo como el derecho, se van a unir, tanto anteriormente como posteriormente. En el caso anterior van a formar, en el caso anterior y posterior van a formar comisuras. Una comisura anterior y una comisura posterior. La comisura anterior se tiende a confundir con lo que vendría a ser el monte del pubis. ¿Por qué? Porque el monte del pubis, ya lo veremos más adelante, no tiene unos límites bien fijos. Por eso, una mala delimitación, por así decirlo, porque a la final es una eminencia grasosa, se puede estar confundiendo con lo que vendría a ser la comisión anterior. Pero acuérdate que la comisión anterior va a ser la intersección de anterior de lo que vendría a ser los labios mayores, ¿no? En el caso también el Moore lo llama labios pudendos mayores, anteriormente. Y en el caso posterior van a tener una comisura posterior. De ahí, ahora vamos a ver lo que vendría a ser el monte del pubis. El monte del pubis, si te fijas, es una eminencia media que está delante de la separación ósea, que en este caso vamos a estar delante de la sínfisis del pubis, delante de esta porción cercana a ella, como puede ser el tubérculo, la espina, mejor, o la espina, que vendría a ser lo mismo, va a contener tejido adiposo, va a contener una gran cantidad de tejido adiposo, por lo tanto no va a tener límites fijos. ¿Y qué podemos encontrar aquí si te ponen el alfiler ahí, te preguntan, ¿qué contiene? Puedes responder lo que vendría a ser el ligamento redondo del útero y también otra estructura que no es muy visible, pero también se encuentra el ligamento suspensorio del clítoris en este caso. Pero acuérdate principalmente el ligamento redondo del útero, más que todo las fibras terminales de este ligamento. Ahora vamos a ver lo que... y este órgano, esta porción mejor dicho, este órgano genital externo, también tiene alta sensibilidad, justamente por las ramas genitales que llegan a este. En este caso son ramas genitales del plexo lumbar, que más adelante ya veremos cuáles son. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que vendría a ser los labios menores. Los labios menores que son en la imagen de la target, que es el de acá, lo vamos a delimitar de esta manera. Los labios menores son repliegues mucocutáneos, no solo cutáneos. No tienen vellosidades, no tienen pigmentación, por eso lo vas a diferenciar de lo que vendría a ser en los labios mayores. Los labios pudendos menores van a delimitar lo que se conoce como el vestíbulo de la vagina. Van a delimitar de esta forma que toda la depresión, toda la presión interior a van a formar lo que vendría a ser el vestíbulo de la vagina. Estos, como en los labios mayores su intersección forma una comisura anterior y una comisura posterior, los labios menores anteriormente van a estar envolviendo a este órgano, que se llama el clítoris, pero lo van a estar envolviendo tanto anterior y posteriormente. Por lo tanto, la intersección, escucha bien, la intersección anterior de los labios mayores van a estar formando lo que vendría a ser el prepucio del clítoris. Y la intersección posterior de los pliegues, las pliegues posteriores de la zona anterior, mejor dicho, de la intersección anterior de los labios menores, van a estar formando el frenillo del clítoris. Entonces, como habíamos visto en varón la semana pasada, hay prepucio y frenillo. En este caso también, pero ambos son del clítoris. Te preguntan, ¿quién forma el prepucio? Puedes poner los pliegues anteriores de los labios menores. ¿Y quién forma el frenillo? Los pliegues posteriores del extremo anterior, específico, los pliegues posteriores del extremo anterior de los labios menores. Y en el caso posterior, en el caso del extremo posterior de los labios menores, van a estar formados por lo que van a formar esta intersección de la derecha y de la izquierda, van a formar lo que se conoce como el frenillo de los labios menores, que vendría a ser acá. Van a estar formando el frenillo de los labios menores. O el frenillo de los labios de la vulva, que vendría a ser lo mismo. Entonces, ¿qué van a delimitar este vestíbulo? Vamos a ir primero, acuérdate, de anterior a posterior. Anterior el primer órgano o primer orificio que vamos a encontrar. Vamos a encontrar el meato urinario, lo que vendría a ser el orificio retal externo, que va a ser este. Ese va a ser el orificio más anterior. Posteriormente a este, ¿quién va a estar? Lo que se conoce como el introito. El introito o orificio vaginal. Aquí no es un orificio vaginal interno o externo, es orificio vaginal a seca.
o introito. La diferencia, fíjate la disposición. Cuando veas en tus muestras anatómicas, en tu práctica, fíjate cuál es anterior y cuál es posterior. Si ves con dos conductos, el anterior es el uretral y el posterior es lo que vendría a ser el orificio vaginal. Más posteriormente todavía te dicen, no hay un orificio, sino hay lo que se conoce como una depresión, lo que vendría a ser la fosa del vestíbulo de la vagina, la fosa navicular. Recuerda que también en el varón habíamos visto una fosa navicular. Posteriormente al orificio vaginal se va a encontrar justamente esta fosa. Ahora, vamos a ver lo que vendría a ser el clítoris. El clítoris es un órgano eréctil que va a estar formado por los cuerpos cavernosos y por su envoltura. En esta imagen del muro vamos a encontrar la composición. Vamos a encontrar que los pilares que van a estar adyacentes a estas ramas isquiopubianas, también justo al cuerpo del pubis y se van a unir a lo que vendría a ser en el extremo inferior de la sínfisis del pubis. Se van a unir y me van a formar el cuerpo del clítoris. Este cuerpo del clítoris, aquí lo estaba dibujando antes, este cuerpo del clítoris tiene una disposición. Primero se va a ir anteriormente y superior. Anterior es primero anterior y superior para luego descender, para luego irse inferior y posterior. Este segmento, este ángulo que está formando debido a esta direcciones que estás tomando esta interrupción, es lo que se conoce como rodilla del clítoris. Algunas literaturas se le que lo llaman así. Como la rodilla del clítoris, este cambio de dirección que está teniendo. Pero también lo puedes encontrar como el ángulo del clítoris. Este ángulo que luego va a estar formado principalmente por el cuerpo y por lo que yo te había dicho el glande, que la punta de que vendría a ser el glande, que va a estar cubierto en este caso por lo que se vendría a ser el prepucio del clítoris. Luego, vamos a ver finalmente, casi llegando al final, es lo que se conoce como el vestíbulo, el bulbo del vestíbulo. El bulbo del vestíbulo principalmente son dos órganos eréctiles anexos. Van a estar en ambos lados del orificio vaginal. Para que te ubiques acá, este es el mete urinario, más inferior está aquí por la disposición, no se puede ver todo bien, pero lo que vendría a ser el orificio vaginal. Lateralmente a este orificio vaginal se va a encontrar lo que se conoce como el bulbo del vestíbulo. Estos van a estar a ambos lados de este orificio, exteriormente, por así decirlo, lo que vendría a ser la uretra, y este va a ser semejante en el varón a lo que se conoce como el bulbo y el cuerpo esponjoso. Va a estar inmediatamente inferior de la membrana perineal y principalmente este órgano va a estar cubierto por el músculo bulbo esponjoso. Ahora, ya una de las últimas partes, vamos a ver lo que se conoce como las glándulas anexas. En el caso de las glándulas anexas vamos a tener estas cuatro. Vamos a tener las paruretrales, las uretrales, las vestibulares mayores y las vestibulares menores. Fíjate que acá te lo estaba pintando de antes. Recuerda que tienes al orificio externo de la uretra. Inferior a este, ¿quién está? Es lo que vendría a ser el orificio vaginal. Y todo esto dentro de lo que vendría a ser los labios menores, que es el vestíbulo de la vagina. Inferiormente y lateralmente a este orificio vaginal este orificio externo de la uretra, paralelo a la uretra todavía te van a decir, que se van a desembocar dos conductos bien chiquititos que se conocen como la desembocadura de las glándulas paruretrales, que en su recorrido van a estar lateralmente a la uretra para desembocar de esta manera. Muy diferente a lo que vendría a ser las glándulas uretrales. Las glándulas uretrales van a desembocar directamente lo que vendría a ser la pared de la uretra. Por eso no tienen una desembocadura acá en lo que sería el vestíbulo de la vagina, sino directamente en la uretra. De ahí vamos a tener lo que vendría a ser las glándulas vestibulares mayores y menores. Las mayores también, ¿cómo se llaman? De Bartolini. Ese es su epónimo, por así decirlo. Anatómicamente, fíjate que acá vamos a tener las glándulas vestibulares mayores. Las glándulas vestibulares mayores se van a ubicar ¿dónde? Posterior y lateral a lo que vendría a ser este orificio, el orificio vaginal. Van a estar ubicados dentro del espacio perineal superficial y va a emitir un conducto que se va a dirigir ¿hacia dónde? Hacia los labios menores. Este conducto que se dirige hacia los labios mayores tiene una función simplemente de lubricante.
Las glándulas vestibulares tienen esta función, secretar moco en el caso de la excitación, para lubricar lo que vendría a ser toda esta porción. Las glándulas vestibulares menores están, a diferencia de las mayores que se pueden ver anatómicamente, las glándulas vestibulares menores son bien pequeñitas, porque ¿dónde van a estar? En una mucosa, van a estar en la mucosa del vestíbulo de la vagina, y van a desembocar en, en ambos orificios, en este orificio, a ambos lados. Tiene una misma función que es la de secretar moco. Ahora, ¿cómo se irriga y cuál es la inervación en este caso? En este caso, esta imagen sirve bastante. Esta imagen es sacada del Rubier. De la mitad para este lado es lo que vendría a ser irrigación y de la mitad para el otro lado es lo que vendría a ser inervación. ¿Cómo te puedo resumir esto? Acuérdate que la irrigación, las arterias que van a salir, que van a llegar a lo que vendría a ser los genitales externos a la vulva, Moore te va a decir que salen, son de las pudendas. Hay pudenda interna y hay pudenda externa. La pudenda externa, ¿de dónde es rama? De la arteria femoral. La pudenda interna, ¿de dónde es rama? De la arteria interna. Esta va a ser una disposición que se va a encontrar. Principalmente, no te preocupes cuando aquí leas labios labiales anteriores, que son ramas de la pudenda, de la arteria pudenda interna. Para métodos de practicidad, Moore te dice, aunque puede haber una diferencia con Rubier, pero te voy a decir lo que te dice Moore. Moore te dice que las arterias pudendas externas se van a encargar de irrigar las formaciones cutáneas, llámese labios, y mucosas de la vulva, mientras que las pudenda interna se van a encargar de irrigar lo que serían las formaciones eréctiles y las glándulas vestibulares mayores. En el caso de inervación, aquí es un poquito más complejo, ya que no va a depender tanto de quién es más medial y quién es más lateral, sino va a depender de quién es anterior y quién es más posterior. En el caso, aquí Rubier te lo explica bien, que en el caso de la cara anterior, va a estar irrigada por lo que vendría a ser una, los nervios labiales anteriores, es lo que vendría a ser el nervio inguinal. Por eso te dije que el monte del pubis tiene una inervación sensitiva de lo que vendría a ser los ramas genitales de los nervios del plexo lumbar, justamente porque los nervios del plexo lumbar, más que todas sus ramas genitales, van a llegar hasta esta zona en el caso de la mujer. En la cara anterior vas a tener lo que se conoce como el nervio inguinal, más que todas sus ramas genitales. En la cara posterior vas a tener también lo que vendría a ser una rama perineal. ¿De quién? Del nervio cutáneo femoral posterior. También vas a encontrar a nivel más o menos central lo que vendría a ser el nervio pudendo. El nervio pudendo también acuérdate que va a emitir ramas. En este caso va a emitir una rama dorsal del clítoris y una rama perineal. Para métodos de practicidad te he colocado este cuadro del Moore, en donde resume más que todo tanto los nervios que van a llegar a esta zona y qué porciones van a llegar, así como cuál es su origen. Esto es muy importante, ya que tu libro recomendado para que revises es Moore. Y aquí te dan bien a detalle todo. Te lo he explicado a grosso modo para que más o menos te puedas guiar hacia dónde están. Ya si te dificulta ponerte todo esto, puedes también ver la imagen del Ruler, en donde te explica cada paso a paso, o en resumen más que todo, hacia dónde están llegando. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda? ¿Se puede entender todo? ¿Algo que se quiera que se repita? ¿Todo claro? Bien, veo sus reacciones, veo sus reacciones. Entonces, ya para acabar, porque ya hemos cerrado esta porción, esta parte, ayúdeme resumiendo esas siguientes preguntas. Entonces, apliquemos lo aprendido. ¿En qué relación, en relación a qué otros órganos se van a encontrar lo que vendría a ser tanto el útero y la vagina? A ver, los leo por echado, si quieren pueden prender su micrófono y responder.
en qué otra relación? ¿Quién está anterior y quién está posterior? ¿Y quién está superior? Ya que me olvidé decirle quién está superior a estos órganos. Se me pasó. ¿Qué tal, chicos? Respuestas por el chat. Algo, señal de vida. Callados. Va a estar, se los resumo entonces, te los hago recordar. Va a estar en relación anterior a estos órganos que van a estar. La vejiga y la uretra femenina. Posterior en este caso, ¿quién va a estar? Este va a estar el recto. Y superior, ¿quién va a estar? Más que todo superior a lo que vendría a ser el útero, va a estar en relación a asas intestinales y sigmoides. Eso me faltó decir. Ya con esto me acordé. En realidad esa relación superior. Porque te pueden preguntar en tu, no sé, en tu pasito, en tu pretest, el útero, ¿quién está superior, quién está inferior, quién está anterior, quién está posterior? Ya te dije anterior y posterior. Superior al útero, ¿quién está? Lo que vendría a ser las dos intestinales y el sigmoide. Y inferior al útero, ¿quién está? La vagina, básicamente. Eso con respecto a órganos. ¿Qué más, chicos? Entonces, tres estructuras de los genitales femeninos. En este caso vamos a ponerles externos, ya vamos a complicarlos un poquito. Porque internos ya se fácil. De los externos, de los últimos que hemos hablado. ¿Qué órganos se acuerdan? Los leo en el chat. ¿Qué órganos se acuerdan de lo que vendría a ser los órganos genitales externos? Tenemos varios. Clítoris, también. Va una, faltan dos. Labios mayores, labios menores también. No te asustes si en otros libros ves labios pudendos. Es lo mismo. Es labios pudendos mayores, labios pudendos menores. Básicamente es lo mismo. ¿Qué más? Y mencioné algunos ligamentos de anteriormente. Con qué ligamentos? ¿Cuál crees que fue el más complicado de estudiar? Te describe cualquiera de ellos. Menciona mejor, menciona. Ligamento ancho. Ligamento ancho sí sí es complicadito de estudiarlo. Más que todo porque más que en sus descripciones se dicen de superior, cuando es posterior, las hojas se van separando, el contenido de estos ligamentos. Un poquito complicado, pero se puede. Acuérdate también superiormente es los altos, inferiormente es simétrico. ¿Qué es lo importante? ¿Qué te pueden preguntar? ¿Hacia dónde está insertando? Acuérdate que el ligamento ancho está recorriendo el borde lateral, yéndose hasta la pared pélvica. ¿Qué está conteniendo? ¿Qué contiene el mesosalpinx? Eso también es importante. El mesovario también acuérdate que está. Cuando pues les pueden preguntar ligamentos cuando estudien eso. Si quieren simplificar, busquen de qué a qué uno, de dónde hacia dónde se dirigen. Y cuando sepan de dónde va dirigiendo, ya de la tienen. Y así me falta estudiar. Entonces, vamos a finalizar, me ayudan con esto, con lo que vendría a ser este mente. Este mente que aquí solicito su apoyo de todos. Todos, por favor, agarren sus celulares y entren a este mente para acabar la clase. Que vendría a ser. En el mente ustedes van a encontrar con qué te quedas de la clase. Y está con el fin de saber, tú puedes poner cuál es el concepto que ya lo tienes claro, así ya está listo para el examen, o cuál es el concepto que se te dificultó más, porque tienes varias opciones de respuesta. ¿Me ayudan con eso, por favor, chicos? Vamos a ver sus respuestas. Órganos internos y externos. Se quedó con el título. ¿En qué te queda de la clase? Ligamento ancho del útero bien, ligamento lugar bien. Los leo tengo en mente acá.
en esos saltos. Ya se va complicando un poquito más. Los ligamentos. Acuérdense, chicos, cuando estoy ligamentos, al toque de qué uno. Muy fijo, le pueden preguntar. Ah, los que ahora saltar. Lo que les dije con respecto a configuración externa de la mayoría de órganos está con respecto a anatomía descriptiva, ya sea de la Target y Rubier. Porque Moore es muy simple para explicar no te dice extremidad tubárica, borde mesogárico, te da de frente hacia dónde va. Por eso con esto es un poco más fácil de entender de dónde hacia dónde va, cuál es anterior y cuál es posterior. Bien, chicos, se les agradece que hayan permanecido en la clase. Voy a dejar de compartir. Y sin más que agregar, no se comparte. Un gusto, chicos. Espero haberlos ayudado en estas últimas semanas. Ya queda poco para que acabe el ciclo. Así que les deseo suerte en sus pasitos, en sus evaluaciones. Y que les vaya bien. Si nadie tiene alguna pregunta, hemos terminado la clase por hoy. Voy a dejar de grabar. Gracias. Chao, chicos, cuídense. Gracias por haberse quedado. Gracias. Gracias, doctor. Ustedes, para escuchar. Gracias.